Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradezco a Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, en la persona de su director, Cristian Vadillo, la oportunidad para dirigirme a todos ustedes desde el confinamiento, desde casa, para hacer un comentario en estos 15 minutos muy general acerca de si la libertad religiosa puede quedar restringida y si la religión es una actividad esencial. Pues para responder a estas interrogantes que nos plantea Conciencia Nacional, yo me haré referencia a la experiencia que hay en otros países. Fundamentalmente haré referencia al caso alemán, al caso francés, al español y al norteamericano, haré una breve referencia. Como ustedes saben, esta pandemia es global, es mundial, no hay algún país hasta el momento que sepamos que no tiene, que no ha padecido los efectos de esta enfermedad. Sin embargo, no todos los países han tratado la libertad religiosa de una manera uniforme. Algunos han establecido restricciones al culto para salvaguardar, para proteger la salud pública y la vida de todas las personas. Es el caso, por ejemplo, de Alemania. Alemania, donde en el mes de marzo, una persona, un practicante católico, recurrió al Tribunal Constitucional alemán impugnando la normativa del estado de Hesse, donde él vive, el cual prohibía las celebraciones religiosas, al considerar que esta medida, este reglamento que prohibía las celebraciones religiosas, en aras de proteger a las personas de los contagios, vulneraba su derecho de libertad religiosa y de creencias. Entonces, alegaba que no era lo mismo, que no era lo mismo atender los oficios religiosos a través de los medios de comunicación o por internet, porque estos no sustituyen la participación de la persona, o sea, es importante la persona presencialmente. La sentencia del Tribunal Constitucional me llama la atención porque dice, la protección frente a estos peligros, frente a los peligros de la pandemia, pues efectivamente está presente y constituye la restricción a la libertad religiosa, permitir asistir al culto, una grave intromisión en el derecho fundamental. Así dice, hay una grave intromisión en el derecho fundamental de libertad religiosa de esta persona. Sin embargo, tras una evaluación de las consecuencias de la medida, dice que los peligros que afectarían la salud y la vida, pues serían más graves si se permitiera la entrada a los templos, entrar nuevamente a los templos, en aras de proteger la salud y la vida. Porque no solamente se estaría poniendo en riesgo a las personas que voluntariamente asistan a los servicios religiosos, sino también por vía del contagio a un número mayor de personas. Entonces, el Tribunal Constitucional no niega la importancia de la libertad religiosa, dice que es efectivamente es una grave intromisión a su derecho fundamental, pero en este caso dice que tiene prioridad el derecho a la salud y a la vida. Sin embargo, también establece que la restricción debe ser temporal, es decir, hasta en tanto no las autoridades sanitarias determinen que se puede reanudar y que se puede abrir el culto. Y como ustedes saben, en mayo se empezaron a reabrir los templos en Alemania y por ahí, a mediados, casi a finales de mayo, también hubo un rebrote en uno de estos templos. Me parece que fue una iglesia bautista, me parece, no estoy muy seguro, no tengo el dato exacto, hasta lo que pude leer el día de hoy, fue una iglesia bautista donde surgió un rebrote nuevamente del coronavirus y esto puso en estado de alarma nuevamente a las autoridades sanitarias de Alemania, que habían sido muy cuidadosas en la reapertura de los templos. Razón por lo cual ahora pues están tomando las medidas necesarias, extremadamente escrupulosas de higiene para las personas que asisten a templos, a sinagogas y a mezquitas. Por otro lado, también tenemos que en Francia pasó una cosa muy curiosa porque Francia es una república laica, como todos sabemos, y en Francia se establecieron medidas para volver a la normalidad también de manera gradual en mayo, permitiéndose hasta 10 personas en centros comerciales y en establecimientos como restaurantes, bares, cafeterías, pero no así en los templos. Curiosamente, el gobierno galo no permitió la entrada a los templos. Hubo por ahí un grupo de recurrentes
en este caso acudieron al Consejo de Estado francés a solicitar que la misma medida para las personas en establecimientos mercantiles, en establecimientos comerciales como los supermercados, pues también se aplicara a las personas para que pudieran asistir a los templos. Entonces el Consejo de Estado resolvió en su favor, ordenando al gobierno francés que permitiera la reapertura de los templos hasta para 10, un máximo de 10 personas, como lo había hecho ya en los supermercados y en otro tipo de establecimientos. Esta sentencia del Consejo de Estado francés pide al gobierno francés que otorgue el lugar que le corresponde a la libertad de culto y que las restricciones que se le impongan sea como a cualquier otra libertad fundamental y que deban ser justificadas y proporcionadas. En este caso se invocaba que no era proporcionada la medida que sí permitía a las personas que acudían a los supermercados y no a los lugares. Entonces también el gobierno recomendó que a partir del 2 de junio se reabrieran nuevamente los templos, ya con presencia de feligreses. Emitió una serie de recomendaciones que fueron avaladas tanto por la Conferencia de Líderes Religiosos de Francia, la Asamblea de Obispos Ortodoxos en Francia, la Conferencia de Obispos Católicos en Francia, el Consejo Francés de Culto Musulmán, el Consistorio Israelita Central de Francia, la Federación Protestante de Francia y la Unión Budista de Francia. Entonces, tuvo que intervenir el Consejo de Estado, repito, ordenando al gobierno francés la reapertura de cultos. Y esta reapertura, repito, no fue en automático que se abrían solamente los cultos y ya. El gobierno dio como plazo a partir del 2 de junio y estableciendo una serie de medidas higiénicas que no voy a decir aquí porque no viene el caso, ustedes lo pueden dar en internet, escrupulosamente, como ha sido también el caso en Alemania, para que las personas puedan ingresar conservando la distancia en un espacio de 4 metros cuadrados, estableciendo que no pueden ahí cómo debe ser la sana distancia, las medidas de protección, las medidas de higiene y la seguridad. Ojo, que prevalezca la seguridad para evitar el posible contagio o rebrote de contagios de coronavirus. Y como sé que el tiempo en estas charlas es terrible, voy a pasar ahora al caso de Australia. Australia también fue muy peculiar porque a partir del 1 de junio, es decir, hace 10 días, entró la fase 2 de lo que sería la desescalada o la vuelta a la normalidad. Entonces, en algunos estados de Australia, por ejemplo, en el estado de Victoria, las restricciones fueron quitándose poco a poco. Se permite en los lugares de culto, en los templos, la congregación, la reunión de hasta 20 personas en ese solo espacio. También ya se permite la asistencia de personas a las bodas, a las celebraciones nupciales, y hasta un número de 50 personas en los funerales, incluido el ministro. Igual las 20 personas, más aparte el ministro en los lugares de culto. Y así se fue repitiendo esta medida en algunos estados, 20 personas para ceremonias dentro de los templos y hasta 50 en funerales. Se repitió esta medida en los estados como Queen Island, Australia del Sur, South Australia y en algunos otros. Llama la atención un dato muy interesante. En el estado de South Gales, donde está la capital Sydney, ahí en un primer momento se permitió, en una primera fase se permitió incluso hasta 50 personas en bares, en cafés, en salones de belleza, pero solamente 10 personas en los lugares de culto, en las sinagogas, sobre todo en las mezquitas y en los templos cristianos. Después de numerosas protestas, incluso ahí los líderes religiosos protestaron a la manera de que se protesta en estos países, es decir, enviando escritos a través de la prensa, buscando la interlocución con las autoridades, pues que también se tomara de manera análoga el número de personas que pudieran estar en las celebraciones de culto, como las que se permitía en estos establecimientos, como los salones de belleza, los bares y los cafés. La buena disposición, el sentido común y la racionalidad de las autoridades, bueno, pues permitieron equiparar este número de feligreses, de fieles, de 50 personas también en los lugares de culto, observando en todo momento medidas escrupulosas, que no viene al caso aquí decirlas, porque pues todos más o menos las sabemos y
en todas se repite lo mismo, observar las medidas de distanciamiento social, de higiene, de protección, para los congregantes en estos templos. Otro país, también ya para ir casi cerrando, que muy cercano a nosotros, pues es España, que apenas a finales de mayo inició la fase 2 de la desescalada, que ellos le llaman, para volver a la normalidad. Y en España, en esta fase 2, se ha permitido hasta el 50% del aforo de presencia de los feligreses, de los fieles en los templos. ¿Sí? El 50% de su capacidad, ya se permitió hasta un 50% de la capacidad, tiene que ponerse un letrero en las afueras de los templos para decir, el aforo de este templo es de tanto, para que las personas sepan cuántos caben y cuántos pueden estar, observando, repito, escrupulosamente las medidas de higiene, las medidas de seguridad, de protección, porque la constante en estos casos pues es que las iglesias, los líderes religiosos son responsables de preservar la salud, de preservar la integridad, pues moral, jurídicamente también, de que no vaya a haber contagios. Y lo decía un obispo italiano, somos personas serias, nosotros no andamos buscando los contagios así como así, nos preocupa mucho la salvación de las almas, decía, y la salvación de la salud física de las personas. Entonces, esta ha sido la constante, y ustedes saben, aquí en nuestro vecino del norte, que el presidente Donald Trump pues estableció esta medida de que la religión se considerara una actividad esencial en los Estados Unidos para la reapertura gradual también de la vuelta a la normalidad. Inclusive no se quedó en ese discurso, sino que dio la orden a los gobernadores para que en sus estados replicaran esto, dijeran que la libertad religiosa era una actividad esencial. Y ponía el ejemplo el presidente Donald Trump. El aborto ahora ya se considera actividad esencial durante la pandemia. La ONU ya mandó, ya estableció, dijo, el aborto es una actividad esencial que no puede suspenderse durante la pandemia. Incluso algunos gobiernos están obligados a suministrar los abortivos a las personas que desde casa quieran abortar. ¿Y por qué no así la libertad religiosa? Entonces, en Estados Unidos se consideró una actividad esencial por el gobierno federal y se dio la orden también para que los gobiernos estatales, algunos ya lo han establecido así, sea considerada una actividad esencial. Porque desde luego que la religión es una actividad esencial. No podemos decir que solamente la reapertura de bares, de cafés, de salones de belleza es esencial y la libertad religiosa no. Las personas tienen un derecho al culto. La libertad religiosa no solamente es el culto, porque muchas veces se piensa, pues ya tienen las misas, ya tienen las celebraciones por internet o por medios electrónicos de comunicación. No, la libertad religiosa va más allá. Efectivamente, los líderes religiosos, los ministros, han estado activos en su derecho a libertad religiosa, brindando la asistencia espiritual en los hospitales, al personal médico, a los enfermos, a las familias que han perdido a sus seres queridos por esta pandemia. Entonces ahí no ha habido restricción, ahí están los líderes religiosos al frente. También tristemente han fallecido líderes religiosos por estar acompañando pues a sus fieles en esta pandemia. Es el caso, por ejemplo, de sacerdotes. Yo tengo el caso de sacerdotes católicos que por estar atendiendo durante la pandemia, por estar algunos feligreses, pues se contagiaron y fallecieron. Me imagino que también hay pastores, hay líderes religiosos de iglesias cristianas y de alguna otra denominación, porque esta pandemia no selecciona a los enfermos. Están muriendo miles de personas de todas las denominaciones. Entonces, la libertad religiosa no puede quedar restringida, es una actividad esencial. Y yo nada más para terminar, porque el tiempo se me agota, pediría que el gobierno mexicano, en la medida en la que vaya cambiando el semáforo en amarillo, tenga en cuenta que la libertad religiosa es una actividad esencial y está incluso por encima del comercio y de las actividades de bares y supermercados. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias.